Para nosotros, muchas veces, que una persona sea servidora es una humillación. Es algo que lo vemos como propio de alguien que no es digno. Y despreciamos a las personas que son servidoras. Pero el Señor nos dice hoy en el Evangelio que el que sea el primero sea vuestro servidor. Porque cuando Dios nos da una posición o cuando Dios nos da un talento y una capacidad, un don, nos lo da siempre con el sentido del servicio. El primero entre ustedes sea vuestro servidor. Dios no nos da dones, ni talentos, ni capacidades. Dios no nos pone en una posición sobre los demás, simplemente para ser servido, sino siempre para servir. Porque es una oportunidad que nos da Dios para que podamos ayudar a los demás. Eso es, podríamos decir, el espíritu con el que Dios quiere que estén adornados las cualidades de los sacerdotes del Nuevo Testamento, que son los apóstoles y los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, y los sacerdotes que están en comunión con los obispos. Fíjate que Dios no quiere que el ser el primero en la iglesia, el tener una posición de autoridad, porque un sacerdote está en la iglesia y está frente a la iglesia. Eso sería, por decirlo así, como lo que podríamos llamar la actitud o la posición de un sacerdote en la iglesia. Está frente a la iglesia, pero no está frente a la iglesia con una actitud meramente para ser servido, sino servir. Y por eso el Señor ha querido que entre los apóstoles su posición no fuera de títulos, fuera de prebendas, sino que el Señor quiere que sea siempre de servicio. Y eso es fundamental, sobre todo en una sociedad donde nosotros de alguna manera hemos como corrompido lo que significa ser el primero. En una familia, sin duda, los primeros son los padres, están sobre los hijos, pero no son el primero para ser servido, son el primero, tienen esa cualidad, esa posición para poder servir. Los esposos se sirven entre ellos y los padres, los esposos del matrimonio, sirven a los hijos. Siempre es ese sentido de que yo tengo algo porque Dios quiere que yo sirva. Recuerden, Dios nos ha querido a nosotros, no separadamente, sino nos ha querido en comunidad, en sociedad. De tal manera que un ser humano no se puede desarrollar como tal si no existe una sociedad que lo acoja. Dios no quiere a los hombres separados, los quiere como pueblo. Y cuando una sociedad, en vez de desarrollar cualidades en las cuales una persona se sienta acogida y desarrollada en el conjunto de una sociedad, sino que una sociedad desarrolla más bien actitudes contrarias, individualismo, cada uno tiene su propia isla, separarme de los demás. Esa sociedad, en vez de ayudar al desarrollo digno de un ser humano, lo deshumaniza. Una sociedad marcada por las rejas, por la división, marcada por la violencia, marcada de que siempre vemos en el otro un potencial enemigo y no como una oportunidad para uno desarrollarse como ser humano. Esa sociedad
final, en vez de contribuir al desarrollo digno de un ser humano, vuelvo a insistir, lo deshumaniza, lo destruye. La sociedad, por lo tanto, nuestra sociedad puertorriqueña, que es una sociedad conflictiva, vemos en el otro un enemigo. De tal manera, piensen ustedes, cada vez que nosotros cogemos un automóvil, vivimos siempre a la defensiva de aquel que conduce también. Hemos perdido el sentido de sociedad. Y precisamente lo que nos enseña el Señor, la oportunidad que nos enseña Dios, es que vivir en sociedad es la oportunidad de servir. Ustedes se pueden imaginar que esas profesiones que nosotros siempre la entendimos como vocación y servicio, un médico, un abogado, un sacerdote, un político, alcalde, gobernador, legislador, siempre se entendía como vocación de servicio. Porque cuando uno accedía a esas profesiones, uno no accedía y no veía en el otro a ver cuánto puedo sacar de aquí, sino uno siempre veía cuánto puedo servir a los demás. Y ustedes ven que cuando un médico, en la que se ha prostituido tanto esa profesión noble, que nos pone en una posición sobre los demás para servir. Ustedes ven que tantos médicos, cuando ven un paciente, ven un signo de dólares, no una oportunidad de servicio. Y ustedes van viendo que dice, bueno, este viejito o esta viejita, si le saco un ojo son 50, pero si le saco los dos son 1 millón. Uno empieza una maquinita interna de cuánto puedo sacar. Lo mismo el político, que no entiende que es una oportunidad, que siempre que uno tiene una autoridad sobre los demás, no es para ver cuánto puedo sacar, sino para ver cuánto puedo servir. De tal manera que algún prócer caribeño decía que la patria es ara y no pedestal. Todo eso hace que se corrompa la profesión, se corrompa un ser humano. El Señor insiste, el que sea el primero entre ustedes, que sea el servidor. Esa es la orientación fundamental, esa es la raíz. Cuando yo estudio, quiero ser el mejor para servir. Si yo estudio simplemente a ver cuántos chavos puedo sacar, al final esa profesión me deshumanizará, me destruirá como ser humano. Siempre que uno piense, uno tiene que pensar en esta perspectiva, sobre todo como dice el Evangelio, es que nosotros vemos el servicio como una humillación, como algo indigno. Siempre queremos que los demás nos den y nos reconozcan. Y el Señor dice, es otra la orientación. Hemos sido testigos horrorizados en las últimas décadas en nuestro país, cómo aquellos que nosotros pusimos como primero entendieron su vocación, no en la perspectiva del servicio, sino en cuánto podían sacar. Y algunos de ellos terminaron, no solo para vergüenza de la sociedad, sino también para destrucción de su familia, terminaron en las cárceles de todos los signos y partidos. Por lo tanto, tú te das cuenta que por qué el Señor quiso que eso permease el servicio que el sacerdote presta en una comunidad. Esto es un servicio gratuito, de tal manera que Jesucristo, que es Dios, nos enseña a nosotros algo bien importante. Nos dice el Evangelio que estando Él en la última cena con sus discípulos, se quitó su manto, cogió una toalla y una jofaina y empezó a lavar los pies de cada uno de los discípulos. Eso era lo que hacían los esclavos. Era algo humillante. Los esclavos prestaban ese servicio de lavarle los pies a los comensales. Función de esclavo. Que alguno de ellos, dice el Evangelio, se escandalizó. Pedro
le digo, tú lavarme los pies a mí, Señor. Y el Señor le dijo a sus discípulos, ustedes me llaman a mí el Maestro y el Señor, y dicen bien, pero yo que si soy el Maestro y el Señor, el primero, me he puesto a lavarle los pies a ustedes. Así también tienen que hacer los unos con los otros, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Dios, que es el primero y que no tiene necesidad de ninguno de nosotros para ser feliz, porque si Dios mañana apagase el botón del universo y todo dejase de existir, Él sería igualmente feliz. Igualmente feliz, porque Él no tiene necesidad de ti para el desarrollo de la felicidad que ya Él tiene en su corazón. Dios, que es el primero y el perfecto, es el primer y más grande servidor. Él nos enseña, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Dios, en la relación con nosotros, no está buscando ver cuánto puede sacar Él en la relación con el universo, sino Dios siempre está buscando cuánto yo puedo servir para ser feliz al otro. Dios en su propio corazón, que es el primero, no siente una humillación, es más, Él se humilla, porque eso es lo que engrandece a un ser, cuando tiene la oportunidad de servir. Una mamá no se humilla porque cocina y sirve a sus hijos. Un barrendero no se humilla simplemente porque recoge la basura. Al contrario, eso que tú y yo llamamos humillación es lo que nos engrandece, porque es la oportunidad que tenemos de servir. Una sonrisa que tú le das al vecino, un servicio que tú le prestas a una anciana o a un anciano, el no prender tu radiola a todo fuerte, precisamente porque tú quieres respetar el silencio y la privacidad de los demás. Es un servicio mínimo, no es una humillación, me estoy violentando mis derechos, no. Es una oportunidad en esa relación como vecino. No es lo que yo puedo sacar de mi vecino, es lo que yo puedo dar a él, lo que yo puedo servir. Esa es la oportunidad. Y así hace Dios. Y eso es lo que quiere que tú sientas en tu corazón, porque hay más alegría en dar que en recibir. Cuando uno no educa a sus hijos en esa nueva ética del servicio, esa ética del vecino, porque nosotros, vuelvo a insistir, siempre entendemos que eso es humillante. ¿Por qué yo tengo que pensar cómo puedo servir a los demás y no pienso cuánto yo puedo sacar en la sociedad? La sociedad no es un mal necesario. La sociedad es un bien para el desarrollo digno de un ser humano. Un niño se desarrolla en la medida, cada vez que los nenes llegan a edad escolar, la escuela no es un mal. El niño tiene necesidad de esa socialización con los otros niños para autocontrolarse, para descubrir que los demás tienen derechos, para desarrollar buenas cualidades. El otro día estaba yo corriendo por el Parque Barbosa, entonces está frente al mar. Ahí yo corro, a veces por la mañana. Y después que corro, pues corro también por la playa. Y después tengo que estar como 2 horas durmiendo después de reparar la Pero entonces estaba corriendo en la playa, o sea, la acera frente al mar, es precioso, ¿no? Correr allí. Y estaba viendo un grupo de niños de una escuela de San Juan, que estaba con sus maestras, y me imagino con sus papás, había personas adultas, que estaban ellos recogiendo la basura de la playa, estaban en esa actividad. Eran niños que debían ser entre 7 y 9 años. Qué importante es eso, porque es enseñarle al niño que tú eres parte de una sociedad y tienes que también buscar cómo servir, cómo ayudar a los demás. Estaban ellos recogiendo esas latas.
Eso no es humillante, eso no es función de un basurero. Eso lo hacen los basureros. No, eso no es humillante. El Señor lo dijo, el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. El que cree es que los demás tienen que servirme a mí, para eso está el municipio, que allí limpio, o el que le toque, o que los demás lo hagan, pero yo no. Ese ser humano que se ensalza, al final termina destruyéndose, porque el egoísta que no piensa en perspectiva de servicio, ese ser humano no ha descubierto la felicidad, la única que uno puede tener en este mundo, en dar, en recibir. Ser papá en el matrimonio no es simplemente lo que el hijo me va a traer. Ser papá en el matrimonio es descubrir la alegría. Le estoy dando algo, servicio, a un ser humano. Por eso, la iglesia cuando te invita a la generosidad en el matrimonio, con los hijos, tener los hijos con generosidad, servir a la vida. Porque no es solo traerlo, es la oportunidad que yo tengo de desarrollar en un ser humano la capacidad de ser feliz. Eso produce una alegría en el corazón, eso es servicio. Eso es entender que si yo soy primero, no es porque yo me sirva, sino es servir. Eso es alegría. Por eso es que el ser sacerdote no es simplemente tener una posición de ventaja para que todo el mundo te llame padre, o para que cuando vas en la fila todo el mundo diga pásese adelante, etcétera, porque eso pasa. O tú vas a las citas médicas, está todo el mundo allí 2 horas y llega el sacerdote y se pasa. No es para eso, porque el ser primero no es para recibir, sino para servir. Un sacerdote siempre tiene que estar buscando. ¿Por qué? ¿Y cuál es el servicio que él presta? Él no presta un servicio político, ideológico, sociológico, no. Él presta un servicio particular. Lo dice la carta a los Hebreos, hablando del sacerdocio de Cristo. Y los sacerdotes son precisamente sacerdotes en Cristo, porque lo que hacen es hacer presente a Cristo en medio de la comunidad, servir. Dice que el sacerdote es un hombre tomado de entre los hombres, puesto al servicio de los hombres en aquello que mira a Dios. Son un sacerdote. Es desarrollar en tu vida, servir al desarrollo de tu relación con Dios. Por eso, el sacerdote, ¿cómo sirve? Sirviendo la palabra. Porque, ¿qué hace el sacerdote cada domingo? O cada vez que da un consejo, o cada vez que instruye un fiel, si no es sacar toda la virtualidad que la palabra tiene en sí, un servicio único, con la autoridad de Cristo, a la cual ustedes están obligados a hacer un obsequio religioso. Esa es su misión. Nos sirve a través de los sacramentos, donde, ¿qué es el bautismo? Si no es precisamente que un ser humano tenga la oportunidad, y ahora hoy van a bautizar unos niños, que un ser humano tenga la oportunidad de renacer a la plenitud en Cristo y que no se quede a mitad del camino, porque el simplemente nacer a la carne no es alcanzar la plenitud de significado que tiene una vida humana. Ese es el servicio que presta un sacerdote. Y no solamente eso, sino que también con el sacramento de la confirmación. ¿Qué hace ese servicio? Sino es meter la plenitud en el corazón de un fiel, como le sucedió a los apóstoles en Pentecostés. Esa presencia de Dios que se mete en el corazón de un ser humano para que pueda ser movido por la plenitud. ¿Y qué es la Eucaristía? Si no es el servicio, donde Cristo nos sirve muriendo para que nosotros podamos tener vida. Es entrar en contacto con esa vida, como la vid con los sarmientos, esa vida sobrenatural de Dios, llena de plenitud, que es la Eucaristía, fruto del sacrificio, del servicio. Siempre me acuerdo cuando me ordené sacerdote, que el obispo decía,
Imita aquello que celebras. Imita aquello que celebras. ¿Y qué es lo que uno celebra? Una muerte, un servicio que llega hasta el extremo. Y que es precisamente el sacramento de la unción de los enfermos, sino es precisamente en ese momento de crisis, como es el momento de la enfermedad. Precisamente meterle en el corazón de un ser humano a través de la santa unción. Un sacerdote ayuda a que esa persona vea la enfermedad como una oportunidad, un reto, y no como un obstáculo para desarrollarse y alcanzar la felicidad. ¿Y qué son los sacramentos de servicio? Como es el matrimonio, servicio a la plenitud y felicidad del otro, sea mi esposa o mi esposo o los hijos que nazcan de nuestra unión. Y el sacerdote, servicio, para ayudar, servir a los hombres, ayudar a desarrollar su relación con Dios. Yo no soy médico, yo no soy abogado, yo no soy maestro, policía, etcétera, sino que mi misión es particular. Es aquello que mira a Dios. Es un servicio. Cada vez que yo me acerco a ustedes, yo no pienso cuánto puedo sacar. Porque realmente me haría abogado y sacaría bastante chavo, ¿verdad? Hay abogado aquí que se hace millonario, ¿verdad? Yo no sé cuánto puedo sacar. Porque algunos de ustedes están muertos de hambre, como lo estoy yo. Y bueno, bendito sea Dios. Por eso es que al sacerdote se le advierte. Si por ejemplo se acerca una persona a casarse, ay, no tengo chavo, con la misma alegría tengo que servirte. Si se acerca un fiel que es millonario, no por eso voy a sacarle todo lo más que puedo a este viejo y esta vez a este chavo, no. ¿Cuánto puedo servir? Esa es la distinción. Es bueno pensar eso, ¿verdad? Que así, esa es la vocación sacerdotal. Eso es sentido, ¿verdad? Fíjense bien. Por último, miren, cuando nosotros miramos a la Virgen María, ella, ¿cómo se autodefine? Fíjense, ella no se define por una cualidad. Dios la adornó. No hay criatura más perfecta que haya salido de la mano de Dios que María. Ningún ángel, ningún santo, ninguna criatura en todo el universo es más perfecta y bella que esa mujer. María, cuando ella se autodefine, ella no se define por una cualidad, ella se define por ser servidora. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así es como María se define, porque ella, en su relación con Dios y en su relación con los hombres, de la cual ella fue constituida madre, María no está buscando cuánto puedo sacar de Dios o cuánto puedo sacar de los seres humanos. María siempre está pensando cuánto puedo servir a Dios y cuánto puedo servir a los demás por Dios. Es por lo tanto ella en su vida, es una vida de absoluta gratuidad, porque la grandeza de su corazón es que ella no siente humillación por servir. Por eso es la más grande, porque el que se humilla será engrandecido. Ella es la más grande de todas las criaturas, es porque sirve. Y desde el cielo, donde ella está ante el trono de Jesús y ante el trono de Dios, ella cumple una misión única que la Iglesia ha experimentado durante 21 siglos. La misión de ser mamá, de ser servidora de nuestra alegría. Y ella, desde el cielo, por su múltiple intercesión, intercede por nosotros, colabora con Dios en esos propósitos divinos de hacernos felices. Miren, con esto concluyo. Cuando uno mira el Evangelio de San Juan, en sus primeros capítulos, aparece una escena donde María se encontraba en una fiesta. ¿Cuántos tú y yo, cuando venimos a una fiesta, no nos interesa lo que pasa alrededor? Nadie está pensando a ver cuánto yo puedo aportar a la fiesta.
sino cuánto la fiesta me va a aportar a mí. A ver si hay buena comida, si hay buena bebida, si la gente está, etcétera, si es cómodo, cómo se viste. Eso es nuestro modo, porque siempre hemos perdido la ética del servicio en el corazón. El Evangelio nos dice que María estaba en esa fiesta, y las fiestas judías de matrimonio eran fiestas grandes, de mucha bebida, mucha comida, como es en todo ese Mediano Oriente, en ese mundo, ¿verdad?, árabe, etc. Y cuenta que María se dio cuenta de algo que pasó desapercibido a los ojos de otros. Dice que se dio cuenta que le faltaba vino. Enseguida, porque ese es el corazón servicial de María, enseguida nos dice el Evangelio que ella fue corriendo donde Jesús, donde Dios, que es el servidor, le dice: no tienen vino. Y allí ya nosotros sabemos cómo concluyó esa escena. Gracias a ese servicio de María, Jesús manifestó su gloria, creció la fe de los discípulos en él y comenzó su signo. Gracias al servicio humilde, silencioso, de una mujer que no estaba pendiente cuánto me van a dar, sino que estaba pendiente cuánto podía servir. Ojalá que ella, que es el modelo de servicio, la criatura más servicial después de Dios, que es nuestro Señor, ojalá que ella desde el cielo nos ayude también a nosotros a entender nuestra vida como servicio. Así sea. Amén.